Lisa Mitchell nació el 5 de agosto de 1983 en Calgary, Canadá. Desde pequeña mostró una fascinación innata por todo lo creativo. A los 4 años, ya dibujaba con entusiasmo, una pasión que nunca abandonaría a lo largo de su vida. Durante la secundaria también descubrió su amor por la música y formó una banda con algunos amigos. La creatividad parecía ser el hilo conductor de su existencia. Tras graduarse, Lisa decidió aplazar sus estudios universitarios para poder mantenerse por sí misma. Pasó por varios trabajos de medio tiempo, y en uno de ellos, un restaurante, conoció a Alan. Comenzaron a salir, y con el tiempo formaron una familia. Tuvieron un niño y una niña. Finalmente, se mudaron a un vecindario tranquilo, y se dedicaron por completo a medecer una burbuja de calma en un mundo ruidoso. Todo transcurría con normalidad hasta que, en octubre de 2012, algo cambió. El 27 de octubre, Lisa, con 29 años, se dirigió a su turno nocturno en un hotel, donde trabajaba junto a su madre. Esa noche había un evento de Halloween, y ambas disfrutaban trabajando juntas en esas celebraciones. Después del turno, Lisa decidió pasar la noche en casa de su madre, ya que el trayecto hasta su hogar era largo. A la mañana siguiente, se sentaron a desayunar, hablaron sobre la fiesta y compartieron planes para la semana. De repente, el teléfono de Lisa sonó. Tras una breve conversación, le dijo a su madre que tenía que irse de inmediato. Se despidió, subió a su coche y se fue. Su madre lo encontró algo extraño, pero no se preocupó demasiado en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, la inquietud comenzó a crecer. Lisa no volvió a llamar, algo completamente fuera de lo común. Solía comunicarse con su madre varias veces por semana, sin importar lo ocupada que estuviera. Preocupada, su madre intentó contactarla, pero Lisa nunca respondió. Al principio, la madre de Lisa pensó que su hija simplemente estaba ocupada. Pero a medida que los días pasaban sin respuesta, esa pequeña inquietud fue tomando una forma más oscura. Incapaz de seguir ignorando su intuición, decidió conducir hasta la casa de Lisa para comprobar que todo estuviera bien. Cuando llegó, Lisa no estaba. En su lugar, la recibió Alan, quien aseguró no tener idea de dónde se encontraba su esposa. Según él, el 28 de octubre, al día siguiente de que Lisa saliera de casa de su madre, habían tenido una discusión. Alan dijo que salió brevemente a comprar cigarrillos, y que cuando regresó, Lisa ya no estaba. Pero su madre no le creyó. No podía imaginar que su hija se marchara sin avisar, mucho menos que abandonara a sus hijos. Entonces algo le llamó la atención. Mientras hablaban en el pasillo, vio que el abrigo de invierno y las botas de Lisa seguían en el armario. Con el frío que hacía, eso no tenía sentido. Lisa jamás habría salido sin ellos. Esa alarma fue suficiente para empezar a observar con más detalle. Dentro de la casa, encontró la pulsera y el collar favoritos de Lisa, los cuales nunca se quitaba. Sin embargo, su bolso no estaba por ningún lado. Antes de que se marchara, Alan le mencionó un detalle más. Lisa le había enviado un correo electrónico. Le sugirió que revisara su propia bandeja de entrada también. Al llegar a casa, encendió el ordenador y efectivamente había un mensaje de Lisa. En él, su hija le decía que se sentía agotada y necesitaba alejarse un tiempo para despejar su mente. Por más extraño que fuera, los correos siguientes mantenían una fachada de normalidad, lo que tranquilizaba parcialmente a su madre. Durante varias semanas, intercambiaron mensajes. Pero Lisa nunca explicaba por qué se había ido tan de repente ni dónde estaba. Entonces, la madrugada del 16 de noviembre, su madre despertó y vio que tenía una llamada perdida de Lisa. La llamada había llegado a las 2:45 am y se había ido directo al buzón de voz. Al principio sintió alivio solo con escuchar la voz de su hija. Pero ese alivio se convirtió rápidamente en inquietud. Había algo extraño en el mensaje. Cuanto más lo escuchaba, más inestable sonaba todo. El mensaje de voz era confuso, casi incoherente. Lisa decía, «Hola, estoy bien.
A veces mis semanas se vuelven una locura, ya sabes. Estuvo todo tranquilo por un tiempo y de repente pasó esto y en mediodía debería... Luego agregaba, pero él ya regresó y tengo que irme. Te quiero. La grabación no tenía sentido. ¿A quién se refería con él? ¿Qué era eso que había pasado tan de repente? Lejos de tranquilizarla, el mensaje solo añadió más misterio. Fue entonces cuando la madre de Lisa entendió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Acudió a la policía y relató todo lo ocurrido. Tras escucharla, los investigadores iniciaron oficialmente la búsqueda de Lisa. En sus primeras entrevistas con la madre, descubrieron que la relación entre Lisa y Alan había sido complicada desde el principio. Incluso antes de tener hijos, la pareja había atravesado una historia de idas, venidas y silencios incómodos. Si bien la convivencia se estabilizó tras convertirse en padres, nuevos conflictos fueron emergiendo. Lisa estaba cada vez más frustrada por la incapacidad de Alan para mantener un empleo estable. Él pasaba de un trabajo ocasional a otro y en ocasiones simplemente no trabajaba. Eso dejaba a Lisa como única sostén del hogar, trabajando en 2 empleos a tiempo completo y encargándose también de los niños. La presión constante comenzó a afectarla emocionalmente. Empezó a considerar terminar la relación, pero al final decidió quedarse por el bien de los niños. Cuando la policía interrogó a Alan, reconoció que la relación era difícil. Afirmó que en los últimos años solo seguían juntos por los hijos. También declaró que Lisa, en algunas ocasiones, había estado con otros hombres y que él lo sabía. Respecto a su desaparición, Alan dijo no tener idea de a dónde pudo haberse ido. Aseguró que aunque no estaba totalmente sorprendido de que ella se marchara, no entendía cómo había podido abandonar a su familia tan repentinamente. La policía realizó un registro de la vivienda, pero no encontró ninguna evidencia concluyente. Con la esperanza de esclarecer qué había pasado con Lisa, los investigadores dirigieron su atención a su ordenador. Allí descubrieron conversaciones con varios hombres, la mayoría residentes en otras ciudades. Esto despertó la sospecha de que quizás Lisa se había marchado para quedarse con alguno de ellos. Pero al contactar a estos hombres, todos coincidieron. Ninguno la había visto ni sabía nada de ella. Las autoridades también intentaron rastrear la cuenta de correo electrónico, desde la cual se enviaban mensajes a la madre de Lisa, así como el número de teléfono que dejó el mensaje de voz. Pero ninguna pista condujo a una respuesta concreta. Pasaron los meses. Los investigadores continuaron explorando nuevas líneas de investigación y compartieron la historia con los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien aportara alguna pista. Pero el silencio se mantuvo. No había señales de Lisa. Con el tiempo, los correos dejaron de llegar y poco a poco, la esperanza de su madre comenzó a desvanecerse. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Alan quizás estaba involucrado en la desaparición de Lisa. Pero cada vez que expresaba sus sospechas, la respuesta de la policía era la misma. No había pruebas que lo vincularan directamente al caso. Mientras tanto, Alan seguía con su vida. Criaba solo a los hijos de ambos y finalmente consiguió un empleo estable. Un hombre que iba a abrir una nueva concesionaria de autos le ofreció un puesto a tiempo completo. Con el tiempo, la novia del dueño del concesionario comenzó a ayudarlo ocasionalmente con el cuidado de los niños. Eso le dio un pequeño respiro. A medida que su vida comenzaba a estabilizarse, Alan empezó a considerar la posibilidad de salir con alguien nuevamente. Poco después, surgió una oportunidad inesperada. Un día, al salir del trabajo, una mujer chocó su coche por detrás. Ella explicó que el clima la había hecho perder el control y le aseguró que su compañía se haría cargo de los daños. Como gesto amable, también le entregó 2 entradas para un partido de hockey. Mantuvieron el contacto, y con el paso del tiempo, Alan comenzó a contemplar una relación más seria con ella. Esta nueva conexión duró alrededor de 2 años.
y todo indicaba que Alan empezaba a seguir adelante. Mientras la vida de Alan parecía avanzar poco a poco, el caso de Lisa seguía completamente estancado. Sin pistas, sin avistamientos, sin mensajes nuevos, hasta que, en diciembre de 2014, 2 años después de su desaparición, una llamada partió su mundo en dos. Alan estaba fuera de la ciudad en un viaje de trabajo, acompañado de 2 compañeros, cuando recibió una llamada de un detective. El agente se presentó y le explicó que acababa de ser asignado al caso de Lisa. Le dijo que las autoridades ahora creían que Lisa ya no estaba con vida, y que habían conseguido una orden para registrar nuevamente la casa. En ese mismo momento, la policía ya se dirigía al domicilio. Según sus compañeros de trabajo, el rostro de Alan se puso completamente pálido al escuchar la noticia. Tras colgar, pidió un cigarrillo y les dijo que necesitaba hablar en privado. Entonces, confesó, reveló que 2 años atrás, él y Lisa habían tenido otra discusión violenta. No podía recordar exactamente qué la había provocado. Solo que todo se salió de control muy rápido. Dijo que Lisa había tomado un cuchillo de cocina y comenzó a amenazarlo, supuestamente diciéndole que podía enviarlo al hospital, llamar a la policía y hacerle parecer el agresor. Según su versión, todo ocurrió en cuestión de segundos. Alan le arrebató el cuchillo, la empujó al suelo y comenzó a estrangularla. Cuando se dio cuenta de que Lisa ya no respiraba, el pánico se apoderó de él. Sin saber qué hacer, tomó una decisión desesperada: enterrar el cuerpo bajo la casa y fingir que Lisa simplemente se había marchado. Después de contar su versión, Alan se volvió hacia uno de sus compañeros. Sabía que ese hombre había pasado por una experiencia similar. Años antes, ese compañero había chocado su auto conduciendo ebrio, y su amigo, que iba de copiloto, había muerto. Para evitar ser culpado, movió el cuerpo al asiento del conductor. Ahora, Alan buscaba consejo. ¿Debía huir o contratar a un buen abogado lo antes posible? Alan incluso consideró por un momento impugnar la orden de registro. Pero pronto su mente fue más allá. Llegó a fantasear con regresar a Calgary y prender fuego a la casa. Pero enseguida descartó la idea. Un simple incendio no bastaría para destruir las pruebas. Tendría que volar todo el lugar. Sin embargo, comprendió que no tenía tiempo suficiente para ejecutar ninguno de esos planes. Así que decidió que huir era su mejor opción. Sus compañeros apoyaron la idea, y Alan empezó a considerar dónde podría esconderse. Pero hubo algo que no había anticipado. Nunca llegó a actuar sobre ninguno de esos planes. Aquella llamada del detective no era solo una advertencia sobre una orden judicial. Era la última fase de una operación policial meticulosamente planeada, que había estado en marcha durante más de un año, diseñada específicamente para hacer que Alan confesara. En 2013, Alberta había reformado sus leyes sobre personas desaparecidas, otorgando más facultades a la policía para avanzar en sus investigaciones. Fue en ese periodo cuando el caso de Lisa fue transferido a otro departamento, uno que rápidamente comenzó a utilizar las nuevas herramientas legales disponibles. Una de sus primeras acciones fue investigar a fondo la llamada de voz que Lisa supuestamente había dejado a su madre. Lo que descubrieron cambió todo. La llamada había sido realizada desde un teléfono prepago barato, activo durante solo un mes tras la desaparición de Lisa. Durante ese mes, el teléfono fue usado para 5 llamadas. Una a la madre de Lisa y 4 a Alan. Lo extraño es que Alan nunca mencionó esas llamadas a la policía. Y había algo más. Todas las llamadas se realizaron desde una torre de telefonía cercana a la casa de Lisa y Alan. Y considerando que, en teoría, Lisa llevaba tiempo desaparecida, ese detalle delató una gran incongruencia y encendió todas las alarmas. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a profundizar en el pasado de Alan. Al revisar sus movimientos financieros, descubrieron algo perturbador. El mismo día que Lisa desapareció,
Alan había realizado una serie de compras sumamente sospechosas. Adquirió un contenedor de plástico grande, lejía, guantes de goma, cemento, un cubo grande, tablas de madera y arena para gatos. Este último artículo llamó especialmente la atención. Alan era severamente alérgico a los gatos, por lo que no había ninguna razón para que comprara eso. En conjunto, todas esas compras una coreografía silenciosa de eliminación. Alan se estaba preparando para deshacerse de un cuerpo. Respecto al teléfono desde el cual se dejó el misterioso mensaje de voz, los detectives encontraron otra, la grieta que empezaba a derrumbar su coartada. Una compra con la tarjeta de Alan en Walmart, justamente donde se vendía el mismo modelo de celular prepago usado para esas llamadas. A pesar de todas estas evidencias, los investigadores todavía no tenían pruebas suficientes para arrestarla. Necesitaban una de dos cosas: el cuerpo de Lisa o una confesión directa. Así que idearon un plan audaz. Una operación encubierta para infiltrarse en la vida de Alan. La bautizaron con el nombre clave Aurora. El primer paso fue introducir a una agente encubierta. Simulando un accidente leve, chocó ligeramente el coche de Alan. Y así comenzó una conversación informal que, con el tiempo, evolucionó en una relación amistosa. Luego ella le presentó a otro agente encubierto, un hombre que se hacía pasar por alguien a punto de abrir una concesionaria de autos. Le ofreció trabajo a Alan, y rápidamente se forjó una amistad entre ambos. Para mantener la ilusión, la policía creó y operó una concesionaria real. Contrató más agentes para trabajar allí. Y así construyeron poco a poco un entorno de confianza total alrededor de Alan. Incluso la mujer que cuidaba frecuentemente a sus hijos, la supuesta novia del dueño del local, también era una oficial encubierta. Con los meses, Alan bajó la guardia y comenzó a confiar en ellos más que en nadie. Fue entonces cuando los detectives decidieron dar paso a la fase final del plan. Organizaron un viaje de trabajo falso junto a Alan y dos agentes encubiertos que se hacían pasar por sus compañeros. Durante el viaje, el detective principal llamó a Alan para informarle que la policía estaba a punto de registrar su casa y que creían que el cuerpo de Lisa estaba oculto allí. La estrategia era clara: tomarlo por sorpresa, activar su pánico y lograr que confesara ante quienes ahora consideraba sus amigos. Y funcionó casi a la perfección. Ambos agentes encubiertos llevaban micrófonos ocultos. Que ni una sola palabra escapó al micrófono escondido de Alan en tiempo real. Poco después de su admisión, Alan fue arrestado y trasladado nuevamente a Calgary, mientras los investigadores se dirigían a su casa para registrar la propiedad. Vale la pena recordar que la policía ya había inspeccionado la vivienda, incluido el sótano 2 años antes, pero en ese entonces no encontraron nada sospechoso. Esta vez, sin embargo, los detectives tenían una mejor idea de dónde buscar, gracias a la lista de compras sospechosas que habían descubierto. Mientras inspeccionaban cuidadosamente el sótano, notaron una plataforma cubierta de cemento que parecía fuera de lugar. Su altura coincidía exactamente con la tabla de madera que Alan había comprado 2 años atrás. Cuando los oficiales comenzaron a desmontar la estructura, rápidamente descubrieron un compartimento oculto debajo. Dentro había un contenedor de plástico grande, relleno de sal y arena para gatos, y en su interior, los restos de Lisa Mitchell. A pesar de haber estado escondido durante 2 años, el intento de Alan por conservar el cuerpo terminó jugando en su contra. La forma en que lo almacenó permitió que el forense pudiera determinar la causa de muerte. Tras la confesión de Alan, se confirmó que Lisa había muerto por estrangulamiento. Ahora la policía ya contaba con todas las pruebas necesarias para formular cargos formales contra él. Pero mientras inspeccionaban su ordenador, descubrieron algo aún más inquietante. Allan había realizado búsquedas en Internet poco después de la muerte de Lisa.
consultando cómo los distintos materiales y condiciones ambientales afectaban la descomposición de un cuerpo. Además, los correos electrónicos que supuestamente Lisa había enviado a su madre durante su desaparición fueron rastreables al ordenador de Alan. Él los había fabricado. Y lo más perturbador, los detectives descubrieron que Alan había instalado un software espía en el teléfono de Lisa, lo que le permitió escuchar y grabar sus llamadas. Así fue como consiguió el clip de voz que usó para dejar el mensaje en el buzón de su madre. Este hallazgo sugería fuertemente que el asesinato había sido planeado, contradiciendo por completo la versión de Alan durante su confesión. Aún así, demostrar premeditación más allá de toda duda razonable era muy complicado. Por ello, los fiscales aceptaron reducir el cargo a homicidio en segundo grado, lo cual conllevaba una condena más leve. El abogado de Alan le recomendó aceptar el trato y declararse culpable. Ayan lo vio como su única salida para evitar un cargo por asesinato en primer grado. A pesar de ello, siguió afirmando que actuó en defensa propia, alegando que Lisa había sido físicamente abusiva con él durante años. Por otro lado, los fiscales insistieron en que Alan había planeado el crimen cuidadosamente, y luego pasó años tratando de ocultarlo. Al final, el juez determinó que no había suficiente evidencia para condenarlo por homicidio en segundo grado. En su lugar, fue condenado por homicidio involuntario y recibió una sentencia de apenas 7 años. La fiscalía apeló la decisión y la corte amplió la pena a 10 años. Pero la indignación creció aún más cuando Alan fue liberado anticipadamente tras solo 5 años. Poco después, violó las condiciones de su libertad condicional y fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta 2022, año en el que fue liberado definitivamente. A pesar de la aparente levedad de la sentencia, el caso representó un hito para las fuerzas del orden. Durante más de un año, un grupo de agentes encubiertos se infiltró en la vida de Alan, ganándose poco a poco su confianza, hasta que finalmente confesó un secreto que ni el tiempo ni el silencio pudieron enterrar. Tras el arresto de Alan, los hijos de Lisa quedaron al cuidado de su abuela, quien los ha criado desde entonces con amor, fuerza y una resiliencia admirable. Lisa Mitchell no solo fue una madre, una hija, una amiga, fue una mujer que intentó reconstruir su vida, y cuya voz, silenciada por la violencia, aún merece justicia, memoria y verdad. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuevos casos reales. Mantente alerta, sé compasivo y nunca dejes de buscar la verdad.